Dicen que el mal puede habitar en cualquiera, pero esta vez lo hizo dentro de una monja. En 1906, en un convento aislado de Sudáfrica, una joven comenzó a hablar lenguas que jamás aprendió. Gritaba los nombres de quienes la rodeaban, aunque nunca los hubiera escuchado antes, y según testigos, levitó frente a los sacerdotes que intentaban salvarla. Lo que ocurrió esa semana fue tan perturbador que la iglesia decidió borrar todo rastro del caso. Esta es la historia real del exorcismo de Clara Germana Cele, el exorcismo que el Vaticano quiso olvidar. Comenzamos. Empezamos en Sudáfrica a principios del siglo XX, una época marcada por el colonialismo, la fe y el conflicto espiritual. En la provincia de Natal, rodeado de selvas densas y montañas cubiertas de niebla, se encontraba St. Michael's Mission, un internado católico dirigido por monjas alemanas. El lugar era una construcción de piedra con techos de madera y vitrales que dejaban pasar la luz del amanecer. Cada día, decenas de niñas africanas cambiaban el silencio hacia el rezo matutino. Los himnos se escuchaban en dos idiomas, el zulú y el alemán. Era un lugar de disciplina, fe y silencio, pero también de aislamiento. Las monjas vivían rodeadas de supersticiones locales. En las aldeas cercanas se hablaba de espíritus del bosque, sombras que imitaban voces humanas y rituales que podían llamar al mal. Algunos decían que el diablo se escondía en los árboles. En medio de todo ese contraste creció Clara Germana Cele, una niña huérfana que había sido adoptada por la misión. Los registros dicen que era tranquila, reservada y profundamente devota, pero los testigos posteriores coincidieron en algo. Clara siempre tuvo una mirada que parecía saber más de lo que decía. Todo comenzó una tarde de agosto de 1906. Clara pidió hablar con su confesor. Nadie sabe exactamente qué ocurrió dentro del confesionario, pero el sacerdote salió pálido, temblando, y pidió que nadie se acercara a la joven. Días después, se supo que Clara había confesado haber hecho un pacto con el demonio. No explicó cómo ni cuándo, solo dijo que él se le había presentado en sueños, prometiéndole poder, conocimiento y libertad. El padre Horner escribió en sus notas: no parecía asustada, dijo que lo había aceptado con calma. Cuando le pregunté si sabía quién era, ella respondió: el que todo lo ve. Desde entonces comenzaron los cambios. Clara ya no quería entrar a la capilla. Las velas se apagaban cuando pasaba junto a ellas, y en las noches algunas monjas aseguraban escucharla murmurar palabras en idiomas que jamás había aprendido. Una de ellas escribió: la oía hablar en alemán, pero con una voz que no era suya. Era grave, áspera, y se reía mientras rezaba. Los fenómenos se intensificaron. Clara arrojaba objetos con una fuerza que no podía tener. Le arrancaba los rosarios a las demás y los pisoteaba mientras reía. Decía que no soportaba el olor a incienso ni la vista de las cruces. Durante la misa comenzó a gritar palabras obscenas y blasfemias en lenguajes desconocidos. Los sacerdotes intentaron calmarla, pero cada vez que pronunciaban el nombre de Cristo, su cuerpo se arqueaba en posiciones imposibles. Un testigo escribió: la vi doblar la espalda hacia atrás hasta que su cabeza tocó sus talones, y aún así seguía hablando. Con el paso de los días, sus ojos se tornaron más oscuros y su piel parecía cambiar de temperatura. Algunos aseguraban sentir un frío antinatural cuando ella entraba al cuarto, y entonces ocurrió lo imposible. Una noche, mientras 3 monjas la sujetaban, Clara se elevó lentamente del suelo hasta quedar suspendida en el aire durante varios segundos. Las hermanas gritaron. Ella sonreía y al caer dijo: no pueden tocarme, no soy de este mundo. Los sacerdotes decidieron actuar. El arzobispo de la región autorizó un exorcismo formal bajo el ritual romanum, el protocolo más estricto de la Iglesia Católica. El ritual comenzó el 20 de agosto de 1906 en una pequeña habitación del convento. Estaban presentes 2 sacerdotes, el padre Erasmo Horner y el padre Mansueti, junto con varias monjas que servían como asistentes. Desde el primer momento, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, la temperatura descendió, y apenas el padre Horner comenzó a rezar, la joven abrió los ojos y gritó: no diga su nombre frente a mí. Durante horas, los sacerdotes recitaron oraciones. Clara gritaba, reía, hablaba con una voz doble, profunda y ronca. En ocasiones, su cuerpo se retorcía de tal forma
que los huesos parecían quebrarse a pesar de estar amarrada. Se liberaba, como si las cuerdas no existieran. Una de las monjas juró que vio humo saliendo de su boca. Otra dijo que el crucifijo se le cayó de las manos y al tocar el suelo se partió en dos. En un momento del ritual, la voz dentro de Clara habló claramente. Soy la profundidad del sufrimiento humano. Los sacerdotes continuaron rezando sin descanso. Horas después, cuando el padre Mausetti pronunció el nombre de Jesús por última vez, Clara lanzó un grito tan fuerte que se escuchó en todo el convento. Luego cayó al suelo, inconscientemente. El silencio duró varios minutos. Cuando abrió los ojos, comenzó a llorar. Dijo no recordar nada, y los sacerdotes declararon que el demonio había sido expulsado. El exorcismo terminó, pero algo cambió para siempre. Clara volvió a sus labores, pero su comportamiento seguía siendo errático. A veces hablaba sola, otras se quedaba mirando al vacío durante horas. Algunas monjas contaron que, de noche, se oían pasos en su habitación, aunque ella estuviera dormida, y que los espejos del convento se empañaban solos cuando pasaba cerca. El padre Horner escribió en su última carta: aunque su alma parece libre, sus ojos aún ocultan algo. No sé si fue un exorcismo o una pausa. Poco después, la iglesia ordenó silencio absoluto. Se prohibió mencionar el caso y se sellaron los registros oficiales. Clara desapareció de los documentos. No hay registro de su muerte ni de su tumba. Décadas después, investigadores religiosos encontraron referencias al caso en viejos archivos misioneros, entre ellos cartas de los sacerdotes describiendo los síntomas de posesión y los días de ritual. Sin embargo, muchos fragmentos estaban censurados. Algunos historiadores creen que la iglesia intentó eliminar toda evidencia para evitar comparaciones con casos posteriores como el de Annalise Michael. Otros piensan que simplemente no quisieron que se repitiera el error de exponer públicamente a una víctima. Pero hay algo inquietante. En los registros de St. Michael's Mission aún se conserva una inscripción tallada en la pared que nadie ha podido explicar. Un símbolo extraño, rodeado por 3 cruces invertidas. Según los religiosos locales, apareció días después del exorcismo. Hoy, las ruinas del convento siguen en pie. Los techos colapsaron, las paredes están cubiertas de moho y las cruces se han oxidado con el tiempo. Algunos exploradores urbanos han grabado psicofonías dentro del edificio, voces que repiten el nombre de Clara. Otros dicen haber visto sombras caminando entre los pasillos. Una grabación obtenida en 2018 captó una voz femenina susurrando: no me dejaron ir. Nadie logró explicar su origen. Más de un siglo después, el caso de Clara Germana Celle sigue siendo uno de los exorcismos más enigmáticos de la historia. No hay evidencia científica que lo explique, pero tampoco pruebas de que no ocurrió. Y quizá esa sea la verdad más aterradora de todas, que el mal no necesita pruebas, solo necesita tiempo. Gracias por acompañarme en esta investigación. Si crees que las fuerzas oscuras existen, o si alguna vez viviste algo que no puedes explicar, compártelo en los comentarios. Yo soy Víctor, el narrador, y esto fue Escalofríos.